¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. El acceso a la información y a las tecnologías en este mundo conectado hace que cada vez sean más relevantes los talentos que tiene cada empresa. En la actualidad, los colaboradores con más potencial son los que generan las mayores ventajas competitivas en las organizaciones. Hoy, en Mirada Financiera, hablaremos de capital humano y qué deben hacer las empresas para retener a los mejores talentos. Para conversar de ello, están con nosotros Rafael Míez, profesor de capital humano del S Business School de la Universidad de los Andes, y Eduardo Antunovich, socio de CT Partners. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar de los talentos, vamos a hablar de capital humano, vamos a hablar de los colaboradores dentro de una nueva organización, porque estamos hablando de una generación distinta que está marcando esta sociedad del conocimiento. Rafael, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, a ver, una manera distinta de definir el talento es por la escasez. Es decir, más allá de las competencias particulares que tenga una persona, en la medida que la oferta de gente, la oferta de talentos es más escasa, el talento se hace más relevante. Es una definición, es casi de mercado, ¿no? En ese sentido, hoy día, de algún modo, los paradigmas están cambiando. Es decir, venimos de años de crecimiento sostenido, de este concepto de pleno empleo, donde el talento se hizo súper relevante y de moda. Hoy día, ¿no? Y Eduardo nos puede decir algunas cosas sobre esto, la situación está cambiando, ¿sí? La gente está más preocupada, entonces es súper interesante redefinir el talento, ¿ah? Desde la visión de una empresa de headhunting, usted se dedica, ¿no es cierto?, a buscar a los mejores talentos para las empresas. ¿Cómo lo han visto ustedes esta evolución en los últimos años? Definitivamente hay una evolución muy positiva de cara al talento, de cara a la gente que tiene el talento que las compañías buscan. Se ha vuelto tal vez el factor más escaso de las compañías. La escasez de capital o la escasez de tecnología hoy día es bastante transparente. Lo único que diferencia a las compañías es el talento que puedan acceder y pelean por el mismo talento, que es otra cosa que empieza a ocurrir en estos mercados donde ya la gente no solamente es talento para un tipo de industria. Hay competencias que son transversales. ¿Cuáles son esas competencias? Depende de la capacidad financiera, por ejemplo, es una competencia transversal, la capacidad de crear negocios, la capacidad de hacer empresas, la capacidad de hacer mercados. Son competencias transversales que las puedes mover de industrias y puedes mover a alguien que a lo mejor ha tenido una experiencia en minería y puede trabajar en retail. Y tenemos algunos ejemplos en Chile de gente que ha estado en retail y minería y en los dos lados lo ha hecho bien. ¿Y qué pasa con las habilidades llamadas blandas, Rafael? Bueno, las habilidades blandas son bien duras, ¿no? En el sentido de que hoy día no solo se trata de saber liderar personas, o sea, el tema del trabajo en equipo, el tema de que las cosas ya no se hacen solo, es cada vez más relevante en las organizaciones. Entonces, ya no es solamente el qué lograr, sino el cómo lograr. Y en el cómo lograr te encuentras con un empleado mucho más empoderado, mucho más consciente de sí mismo. Yo diría que, y sobre todo tú mencionaste el tema de la generación Y, con un nivel de autoconciencia de sus capacidades, de su potencial, que no basta simplemente una instrucción, sino que hay que dársela en su lenguaje, de la forma adecuada, es más una invitación. Y no basta solo, por ejemplo, con una remuneración. Ellos piden otro tipo, la generación Y toda la generación nueva. Estamos hablando de personas que tienen actualmente entre 20 y 30 años y la verdad que si este minuto son un 25%, en el año 2020 van a ser un 75% de la población. Así es. Una generación que no está acostumbrada a pagar un costo por la pérdida. Entonces, para ellos retener un trabajo no es tan relevante como para nuestra generación, donde la verdad es que perder un trabajo era un drama, ¿no? Esta generación es mucho más displicente, yo creo que tú lo ves, ¿no? En tus procesos displicentes respecto de, mira, si pierdo este trabajo, cosas interesantes como anécdotas, ¿no? Chicos que llevan un año y medio trabajando en empresas grandes y que deciden hacer un sabático. Eso era impensado. Eso era impensado antes, ¿no? Y hoy día y la lealtad corporativa es bajísima. Exactamente. Y tiene que ver también con las oportunidades que tienen. Están en un mercado de muchas oportunidades. Las oportunidades no solamente están en las corporaciones. Tienen oportunidades de emprender, tienen ayudas para emprender, tienen oportunidades de trabajar en temas sociales, no solamente en negocios, y se pueden mover de una industria a la otra, que es algo que en nuestra época no ocurría.
Entonces, Eduardo, con respecto al momento que estamos viviendo, un momento en que las cifras económicas no están buenas, hay una desaceleración de la economía, ¿cómo lo ves tú en tus clientes, por ejemplo? ¿Están más preocupados de abaratar los costos, tener personas más baratas o retener los talentos? Fíjate que las dos cosas. Y está ocurriendo algo que ocurre tal vez por primera vez. Estamos enfrentando una crisis en la cual las compañías le están dando una importancia al talento porque sufrieron la falta de talento en los últimos años. En una situación de pleno empleo, donde la pelea por talento era muy fuerte y donde las compañías abaratan costos o son más eficientes. Y cuando buscan abaratar costos y ser más eficientes, buscan quedarse con la gente que les agrega más valor y que es más rentable. Entonces, tienes que, por un lado, reducir costos y a lo mejor bajar gente, y está pasando, hay compañías que están reduciendo sus equipos, pero están peleando muy fuertemente por los talentos clave. ¿Hay reducciones, por ejemplo, en forma homogénea de todo tipo de trabajadores o hay mayor reducción, por ejemplo, de ejecutivos? Yo no tengo información en detalle de lo que son las reducciones más masivas, pero sí te puedo decir que reducciones a nivel ejecutivo están empezando a ser importantes. Hablemos un poco de una persona que está afrontando, pongámonos del otro lado, una persona que está enfrentando, ¿no es cierto?, este proceso de desaceleración. ¿Cómo cuido mi trabajo? ¿Qué habilidades tengo que enfocar? ¿Cuáles son los elementos que pueden ser darme mayor competencia con respecto a otras personas que tienen mi misma labor? Bueno, yo creo que una cosa súper importante es que las personas en las organizaciones tengan conciencia de el momento que se están viviendo y sobre todo, por ejemplo, en términos de renta, de entender cómo llegaron a la renta que tienen hoy día en un escenario económico distinto. Entonces hay mucha gente que dice, oye, que no es capaz de entender que, por ejemplo, si salen de la empresa, lo más probable es que la oferta que tengan por trabajo va a estar con un 30 o un 40% menor a lo que ellos acostumbraban a recibir. Y esa es una cosa que de antemano la gente no lo capta muy bien. Con lo cual se resisten ante cualquier iniciativa de parte de la empresa, decir, oye, vamos a flexibilizar esto, vamos a ponernos las pilas. Y hay muchos ejecutivos que dicen, no, yo en estas condiciones no lo hago. Y después dicen, oye, yo en estas condiciones sí lo haría, ¿no? Entonces, tomar conciencia. Yo creo que hay que tomar conciencia desde el punto de vista ejecutivo de que, claro, take it for granted puede ser un gran peligro. Y en esa misma línea, por ejemplo, Eduardo, en un proceso de desaceleración donde, como decía Rafael, los sueldos pueden ser bastante menores, ¿cómo se prepara un ejecutivo, por ejemplo, que ha perdido su trabajo, en buscar otras ofertas de trabajo? A ver, te voy a complementar rápidamente lo que decía Rafael. Hay un tema que es bien importante y es que el ejecutivo entienda en qué tipo de compañía está trabajando. No todas las compañías cortan gente igual, no todas las compañías tienen la misma política de retención de talento. Es importante entender en qué tipo de compañía estoy. Si estoy en una compañía que es relativamente estable y que depende de poca gente, probablemente lo que tengo que hacer para cuidar mi trabajo es simplemente pensar cómo voy a hacer yo que la compañía pierda menos o gane más plata. Si estoy en una compañía que es más transaccional y que saca gente y contrata gente con mucha facilidad, preocúpate simplemente porque lo más probable es que pudieras quedarte sin trabajo con más facilidad. Ahora, yendo al tema de qué es lo que hace el que ya lo perdió, creo que el consejo de Rafael es bien importante. Hay que ser flexible. No necesariamente, los sueldos tuvieron una inflación enorme en nuestros países en general, no solamente en Chile, pero en Chile particularmente este país se volvió muy caro. Ser más flexible respecto a la compensación que tendrías en otra compañía. Lo que tuviste ya fue, ya no es lo mismo. El mercado cambió. En segundo lugar, piensa con más cariño en las compensaciones flexibles y tiene que ver con las tendencias del mercado, no solamente en Chile, a nivel internacional. Las compañías quieren, y es un tema de la conferencia de mañana, Rafael, las compañías quieren pagar por performance. Las compañías no te quieren pagar un sueldo porque tú estás en un cargo. Las compañías te quieren pagar por lo que tú eres capaz de producir. Hablemos un poco de eso de las compensaciones, un tema bien interesante. Ustedes desarrollaron un estudio y tiene que ver un poco con lo que nos decía Eduardo, que las compensaciones cambiaron. También la perspectiva de un trabajo cambió. Absolutamente. Nosotros nos llevamos varias sorpresas en este estudio, ¿no? Mencionarte alguna. Primero, el concepto de meritocracia. Es decir, que cada vez las compañías entienden que sus verdaderos aliados son la gente que contribuyen al éxito del negocio, más allá de las simpatías personales o algún tipo de relación. Las compañías están apostando fuerte a la meritocracia.
Otro tema, ¿no?, muy alineado a lo que dice Eduardo, es cómo se ha extendido el concepto de remuneración variable a otras áreas que no sean solo las comerciales, ¿no? Es decir, claro, uno pensaba que antes era ventas, marketing, solamente los que... Ventas, marketing, y hoy día no, de algún modo no, se está tratando de linkear, sobre todo el cargo ejecutivo, el resultado del negocio a la compensación variable. ¿Es una manera de ser más productivo? Y es una manera de, primero, alinear a la gente con el objetivo de la organización, que es producir un determinado bien o servicio. Y en segundo lugar, claro, apunta directamente a la productividad, ¿no? Yo creo que ese es un tema súper relevante. Y déjame simplemente comentarte una cosa muy curiosa, y tiene que ver con la generación Y, y es que el estudio demuestra claramente cómo el dinero no es el principal ni único motivador de la gente que va entrando. Y eso no lo han entendido muy bien las políticas de recursos humanos. Entonces siguen apostando muy fuerte cuando las personas están buscando proyectos de empresa, clima laboral, posibilidad de aprendizaje, ¿no? La posibilidad de aprendizaje, sobre todo en los ejecutivos jóvenes, es un tema súper relevante hoy día. Eduardo, Rafael, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre recursos humanos, la importancia de ellos, cómo retener talentos. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando sobre capital humano con Rafael Míez, profesor específicamente de esa cátedra en el S Business School de la Universidad de los Andes, y Eduardo Antunovich, socio de CT Partners. Hablemos de un estudio que tiene que ver con la retención de los talentos. Yo creo que eso es muy importante, que tú me comentabas en Estados Unidos, que ellos son muy buenos para hacer estudios. Sí, hablábamos que el tema de retención de talento está siendo tan importante que fíjate que en un estudio que se hace todos los años en Estados Unidos de qué es más importante para las compañías como preocupación respecto a las personas, la retención en los últimos 5 años se ha multiplicado por 2. Es decir, si el 28% de las compañías en Estados Unidos tenían preocupación por la retención, hoy día el 58% declara que su principal preocupación es retener talento. Y tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo. Las compañías tienen una tremenda preocupación de cómo retengo a los buenos que quiero tener. ¿Cómo los fidelizo, Rafael? A ver, yo creo que súper importante es trabajar antes, ¿no?, para después, en un momento de crisis, tomar buenas decisiones. Y existen un montón de herramientas que yo las encuentro interesantísimas, muy americanas, ¿sí?, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama el Talent Review. Es decir, ¿quién es quién en la empresa, ¿no? Saber identificar la gente que realmente impacta en tu negocio. Y esa es una tarea de las áreas de recursos humanos permanente, de identificar a tu talento. Y en segundo lugar, el tema de entender qué es lo que retiene a una persona en particular. Porque no sirve una regla general. Cada caso es cada caso. Las personas son distintas, sobre todo los talentos son individuales, y hay distintas maneras de retener y fidelizar a las personas. O sea, para uno puede ser importante, por ejemplo, para mí como mujer puede ser muy importante la flexibilidad, que me permita compartir con mi familia. Para otra persona puede ser, como dices tú, el año sabático. Para otra persona también estudiar, capacitarse, moverse dentro de la organización. El tema de los desafíos. ¿Por qué se van muchos jóvenes? Se van porque quieren desafíos nuevos. Si la compañía no se preocupa de darle desafíos, y el desafío significa cambiarlos de posiciones, moverlos hacia otros lados. Hay compañías que se ponen como misión que cada 3 años todos tienen que, en un promedio más o menos, tienen que ir cambiando de posiciones, y es una forma de retener talento. Tú sabes que la raíz de esto que estás señalando es impresionante. En el estudio que nosotros hicimos, la principal causa de la partida de los ejecutivos jóvenes talentosos es el aburrimiento. Se aburren. Obvio. ¿No? Es decir, cuando dicen, bueno, ¿y por qué te fuiste? Bueno, porque me aburrí, en esta compañía no aprendo, en esta compañía no crezco. Y por otro lado, el tema de moverlos tiene mucho que ver porque es una generación acostumbrada, por ejemplo, a los videojuegos, donde tú pasas de nivel rápidamente, tienes un rewarding inmediato, ¿no? Y estos son así, ¿no? Vienen creados, desarrollados así. La forma de trabajar es totalmente distinta. Por ejemplo, yo he escuchado que muchas veces no agarran el teléfono. Uno lo ve los propios hijos, usan el WhatsApp o el mail. Totalmente. O sea, la forma de acceder a ellos es a través de esa vía. Muchas compañías hoy día tienen sistemas fuera del mail, tienen compañías de messenger de computación interno. Sí. Y la gente se comunica por eso. Es más rápido, más eficiente. Es inmediato. Ahora, tienes también temas que tienen que ver con lo que hablábamos antes de retención, que tienen que ver con el logro. El que la gente tenga una sensación de logro. Fíjate que un dato bien duro. En Estados Unidos,
El 30% de las remuneraciones ejecutivas son sueldo base. Nada más. Chile tiene según estudios de una firma consultora, dice que es el 80%. Mi estimación es que es alrededor del 68 a 70. Mira la diferencia. Entonces, pero ¿y el resto cómo lo pagan? El resto lo pagan en sistemas que algunos son diferidos, otros son de bonos, otros les permiten ganar mucho menos en el tiempo porque tienen multiplicación en el tiempo, pero están absolutamente alineados al resultado de la compañía. Las diferencias son de ese tamaño. Qué importante hay aspecto paso, ¿no? y también de la flexibilidad, porque eso también es flexibilidad dentro de lo que es absolutamente. A lo mejor dentro de este momento económico, obviamente que muchas veces donde las metas son más importantes y donde es importante también desarrollar a trabajadores más productivos. Así es. Van a surgir más líderes probablemente en una crisis de los que surgen en los periodos de bonanza. En los periodos de bonanza todos somos líderes de negocio y a todos nos va bien. En los periodos de crisis es cuando surgen los líderes de verdad. En este minuto, que estamos entrando en una situación difícil, económica, probablemente se están preparando los líderes que van a ser los líderes de muchas compañías en los próximos 5 años. Va a ser un gran momento para el talento. Difícil, con dificultades, pero va a ser un gran momento de desarrollo de talento. Rafael, ¿qué otro elemento es importante para fidelizar a las personas? Tú hablaste obviamente de que la empresa le genere una expectativa, que le genere ciertos desafíos, pero también es importante, por ejemplo, cuando se habla de la responsabilidad social empresarial, cuando se habla de tipos de empresas que se preocupan más relativo al medio ambiente, ¿también eso genera un mayor sentido de pertenencia? A ver, yo creo que hay una cosa que es importante y es que a ti te interesa retener a los mejores, a los que realmente contribuyen al éxito sostenible del negocio. Y normalmente los mejores son más complicados de motivar que la gente con un desempeño medio. Es decir, la gente con un desempeño medio, la verdad es que el sueldo le basta para motivarse, pero el que es talentoso le interesa no solo lo que hace, sino para qué lo hace. Y el impacto de lo que hace en la sociedad. Es decir, y ahí viene todo el tema de la reputación de la empresa para la cual trabaja. Y es impresionante como muchos ejecutivos muy talentosos son capaces de castigar mucho su renta si están en un proyecto entretenido que les dé sentido. Y hay una función gigante de la empresa de explicarle a su gente por qué esta empresa cumple un rol social importante. ¿Cómo ha sido el movimiento en estos últimos meses, Eduardo, con respecto a los requerimientos de las empresas y también a los requerimientos de los ejecutivos, de las personas que los contratan a ustedes para que los ayuden a lograr ese link, ¿no es cierto? Ha habido un cambio y un cambio notorio. Te diría que desde comienzo de año ya se notó un movimiento desde requerimientos de ejecutivos de negocios, que era lo que ocurría hasta hace no mucho tiempo, a más ejecutivos de áreas de control, de eficiencia, legales. Yo creo que nunca hemos tenido tantas búsquedas de temas relacionados con temas legales como nos ha pasado este año. Y tiene sentido, porque es el ambiente que se está viviendo. ¿También ha habido una baja con respecto a la minería? Muy fuerte, sí, importante. Importante con respecto a la empresa, ya venía desde hace un año aproximadamente. Y lo otro que ha tenido una baja muy importante es que las áreas comerciales, las áreas de marketing, las áreas de ventas en general, no son áreas muy requeridas en este minuto. La gente de áreas de control y de eficiencia son las que están siendo más requeridas. También hay un requerimiento importante por gente con capacidad de crear negocios. Hay muchas compañías que están mirando opciones de decir, bueno, en este escenario cambiante, qué vamos a hacer diferente y cómo nos podemos reinventar en algunos sentidos, y ahí también tienes una oportunidad importante. Y en esa misma línea, por ejemplo, las habilidades blandas, la habilidad de comunicación, la habilidad de la empatía, la habilidad de ser asertivo, ¿han ganado terreno? Mucho, y están ganando terreno a pasos agigantados. O sea, hoy día es muy difícil que compañías serias entiendan líderes que no sean capaces de comunicar su visión. Y estamos hablando no de ser buenos para hablar, estamos hablando de gente que tiene la capacidad de encantar a los demás alrededor de una visión, de un objetivo, de una meta. Así es como se definen los líderes hoy día, por lo menos los CEOs de las compañías importantes. Y yo te diría que en general, el que no tenga esa capacidad de interactuar, las gerencias verticales se están terminando. ¿Cómo lo ves tú a través de la formación de líderes? Porque ustedes en el S forman líderes, forman obviamente que personas dedicadas a los negocios de distintas áreas. Sí. A ver, las personas con conocimientos técnicos muy específicos
están perdiendo terreno fuertemente respecto de liderar grupos o personas, ¿no? Y están cumpliendo un rol mucho más ejecutivo técnico. Y la verdad es que el desarrollo de carrera, y lo que nosotros tratamos de transmitirle a nuestros alumnos, es que el desarrollo de carrera consiste precisamente en ir potenciando las habilidades técnicas de otro, pero haciendo crecer las propias en términos de habilidades directivas. Y las habilidades directivas son habilidades blandas, ¿no? Es comunicar una misión, una visión, empoderar, generar equipo y... lograr que te sigan. Lograr que te sigan, ¿no? Y fíjate que eso con la generación Y también es más complejo, una generación que no le basta un discurso. Es una generación que rápidamente no le da la segunda o tercera derivada a lo que dice el jefe. Para ellos, por ejemplo, es mucho más importante el jefe que ellos respeten, no su jefe de línea directa muchas veces. Absolutamente, absolutamente. El jefe que ellos respetan, y lo respetan no solamente porque les transmite conocimiento específico, sino porque les es capaz de darle un sentido a lo que hacen. ¿Tiene que haber un switch, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos? Porque muchas veces es un departamento crucial para una empresa y no se le da el valor que tiene, o no se dan a conocer las políticas realmente fundamentales para hacer la diferencia entre una empresa y otra. Absolutamente. Yo creo que la revolución viene ahí. Es decir, el gerente de Recursos Humanos que realmente sea capaz de entender estas nuevas realidades, ¿no? Que tenga tanto las competencias técnicas como las competencias blandas, va a ser una persona que realmente va a aportar al negocio, ¿no? De lo contrario, nos vamos a quedar con gerencia de recursos humanos que se convierten ellas mismas en un gasto para la organización. ¿Ustedes han visto mayores peticiones de gerentes de recursos humanos con ciertas habilidades distintas a las que se pedían tradicionalmente? No este año, pero sí te diría que en los últimos 3 o 4 años definitivamente. Ahora, hay una oportunidad todavía importante en Chile. Te diría que ya hay muchas compañías que lo entendieron. Hay muchas compañías que entendieron que recursos humanos es clave. Cuando hablamos de que lo clave es el talento, recursos humanos finalmente es el que hace el link. Porque incluso años anteriores no era la gerencia mejor pagada. No, hoy tampoco. Hoy tampoco, pero ya encuentras gerentes de recursos humanos que tienen rentas muy altas. O sea, y cuando digo rentas muy altas, estamos hablando de rentas que se acercan a las rentas de cualquier otro C-level, digamos, cualquier otro ejecutivo de primera línea que se reporte un CEO. Las compañías más reconocidas, las compañías que salen en los rankings más importantes de lugares para trabajar, etcétera, sí tienen ejecutivos de recursos humanos que están en esos niveles de renta. Y ojo, y en Chile ya hay varios ejecutivos que han pasado por otras posiciones. Eso es muy que han sido incluso gerentes generales de filiales, que han estado en el área financiera o que han estado en áreas comerciales y que hoy día son de recursos humanos y que probablemente no van a estar siempre ahí. Están ahí por un momento específico. Por supuesto, porque es un cargo ejecutivo más, es parte de la movilidad. Y todos los ejecutivos tienen que lidiar con talento, por lo tanto, el ser gerente de recursos humanos no significa que seas especialista en compensación. Vamos cerrando, ¿cuáles son los desafíos en esta área? Yo creo que un desafío súper importante es dotar a la línea de producción, a las líneas más duras de habilidades blandas, ¿no? Y en ese sentido medir a las jefaturas por indicadores blandos, como son clima laboral, retención, desarrollo, y en ese mismo sentido medir a las gerencias de recursos humanos por indicadores más duros, que tienen que ver con el negocio, la sostenibilidad, la generación de utilidades. Yo creo que el cambio de paradigma, de ir mezclando estos dos mundos, va a ser súper positivo para las empresas. Rafael, Eduardo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en este programa especial donde hemos ahondado en los requisitos fundamentales para retener a los mejores talentos y también en los requisitos que tienen que tener las personas para encontrar el mejor trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. Finalizamos así Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.